levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi querido hermano, hermana en Cristo Jesús y amigos que están en nuestra audiencia, son bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza. En el gozo del Señor te saludamos y a la vez te bendecimos en las promesas de nuestro Dios, en la generosidad inigualable de nuestro Padre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación escuchemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros, pon tu corazón y Dios te lo va a llenar. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre tu vida y sobre tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Leamos el epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En el contexto de que nos sometamos a toda autoridad. Hemos estudiado que toda autoridad proviene del Señor. Nos hemos detenido para decir que hay un mensaje más allá de las letras, más allá del contexto de este pasaje. Como lo sabemos, porque toda la Escritura es muy consecuente acerca de esta enseñanza. El orden fue establecido por Dios, no viene del hombre. El orden, la sujeción a la autoridad es parte del diseño de Dios. El orden fue creado por Dios. Dios en el orden estableció siempre una cabeza. Y eso se puede mirar en la historia del hombre desde el principio. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, el Señor le dio autoridad a Adán sobre la creación. Esa autoridad no solamente era para Adán como cabeza, sino para los hombres, para todos los hombres que habitan en la tierra, para que el hombre se enseñorease de toda la creación, de los animales, de las otras especies, también de las plantas. Dios estableció un orden también en el hogar y puso al hombre como cabeza
se ve allí mismo en el Génesis. Podemos mirar que los hombres aprendieron de Dios. Yo no sé cómo sucede entre los primates o entre los monos, porque según la evolución procedemos de allá, pero no sé si los monos tienen una cabeza, pero en las tribus más incivilizadas, más antiguas, siempre había un cacique, había un jefe de una tribu y un rey en caso de que ya sea un estado, un gobierno más avanzado, más civilizado. Siempre ha habido una cabeza y es algo que se ve, que es muy patente, que cuando hay una autoridad hay orden, pero cuando no se respeta la autoridad se pierde el orden, viene la anarquía, el caos y nadie es edificado. Eso lastima el corazón de Dios porque ese no es el diseño de Dios, no es el diseño divino. Dios tiene un propósito y por eso nos ordena someternos a toda autoridad, y es que vivamos en paz, como dice la Biblia, vivamos en paz quietamente hasta que se establezca el reino de Dios en la tierra. Así que los magistrados, los que gobiernan, ejercen una función a favor del propósito de Dios y por eso deben ser respetados. Hoy mismo el mundo entero está convulsionado. No es una casualidad que simultáneamente en el mundo entero se han suscitado revueltas contra lo establecido. Eso la mayoría de las veces es justificable en el sentido de que los que gobiernan, pues gobiernan en partidismo, en intereses, obedecen a intereses, se olvidan de la justicia social, explotan a los pobres, las riquezas son mal distribuidas, se privan de oportunidades a los desposeídos, a los que menos tienen. Entonces los hombres cansados se rebelan. No se justifica la rebelión, pero se explica, se entiende, ¿no? Porque no solamente a los que estamos bajo autoridad Dios nos exige que nos sometamos, sino que también hay una demanda de Dios para aquellos que estamos en autoridad. La Biblia nos enseña que estar en autoridad es estar bajo responsabilidad. Es una responsabilidad estar en autoridad. Es un privilegio, es una honra, es una insignia distintiva, pero a la vez implica una responsabilidad para con Dios y para con los hombres. Las autoridades deben ser ejemplos a aquellas personas que están bajo su cuidado o bajo su gobierno. Así que deben ser un testimonio y que deben servir, porque estar bajo autoridad es servir. Las personas ven la autoridad como un rango, como un escalafón, como sucede en el ejército, pero no es así. Vamos a ver más adelante que reinar es servir, que gobernar es servir, no es enseñorearse de los demás, es servir. Los que están en autoridad o los que estamos en autoridad somos siervos. Ahí lo dice, somos siervos. Ahí no dice que son personas autorizadas para enseñorearse de los demás. Todo lo contrario, la Biblia habla a los que están en autoridad que no se enseñoreen de aquellos que están bajo su cuidado y bajo su gobierno. Todo lo contrario, deben servir y ser un ejemplo. Pero eso cuando llegue su tiempo lo hablaremos. Estamos hablando y vamos al Salmo 133, Salmo 133, y continuemos avanzando, aportando al estudio. Salmo 133, allí hay una enseñanza muy poderosa y muy espiritual, muy elevada. Hay allí una metáfora, una ejemplificación de Dios que nos sirve de ilustración para que miremos cómo ve Dios desde el punto de vista espiritual lo que es el gobierno y la autoridad. Dice el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es algo sumamente importante y digno de atención que Dios compare, o sea, en el contexto de lo que es la consagración, en este contexto que habla de la unidad, Dios nos ilustre lo que es, o sea, Dios ilustre por medio de la consagración, en este caso de Aarón, ilustre lo que es la unidad. Aunque aquí está hablando de la unidad, yo estoy sustrayendo, tomando el ejemplo que usa para sustraer una enseñanza muy poderosa. Porque cuando Dios ungía a un sacerdote, a un rey, a un profeta, lo estaba apartando, lo estaba santificando para que fuese una autoridad en su pueblo. Hoy los gobiernos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y los presidentes de las naciones le hacen hacer un juramento, y es a respetar la Constitución y las leyes. Esa es una manera de que ellos se consagran. En algunos países como Estados Unidos se hace un juramento sobre la Biblia. Eso es una consagración civil, política, como quieran llamar ustedes. Y es diríamos, una imitación de la manera que Dios lo hacía cuando santificaba o apartaba a alguien para ser autoridad en el gobierno de su pueblo. Entonces, esto es algo muy elevado para mí, muy elevado, porque aquí Dios está sacando una enseñanza de unidad, de algo tan sagrado para Él como es la santificación o la consagración de un ministro. Y está hablando aquí de Aarón, no está mencionando a cualquiera, está hablando del sumo sacerdote de su pueblo y del primer sumo sacerdote de su pueblo. Yo estudié con ustedes la vez pasada, estudiamos las palabras que usa aquí el Salmo, que son palabras también importantes, relevantes, muy amplia en significados. Hablamos de la palabra como dice la palabra bueno, que significa estar complacido, estar satisfecho, sentir alegría por algo. Estudiamos esa palabra, la palabra top en hebreo, es la misma palabra que usa el Génesis cuando dice que en los 7 actos de la creación, o los 6, Dios dice, dijo Dios a la luz, y vio Dios que la luz era buena, así sucesivamente, lo dice 6 veces. Y después cuando Dios reposa, dice que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Es una palabra que expresa satisfacción, complacencia, buena voluntad, alegría. Y Dios aquí se alegra viendo la unidad de su pueblo. Estudiamos también la palabra óleo, que es la palabra hebrea shemen, que es una palabra que se refiere no solamente al aceite de la unción, sino que esa palabra se traduce bálsamo, grosura, óleo, perfume, algo que es suculento como un alimento, ungüento. Y también esa palabra tiene una connotación, significa, se traduce, implica riqueza y plenitud. Riqueza y plenitud. También habla de lo que es abundante. También tiene la connotación, dice, el cuadro general que recibe esta palabra es riqueza, fuerza y fertilidad. Diga riqueza, fuerza y fertilidad. Entonces, quiere decir que eso es lo que desciende cuando se unge a un ministro. En ese bálsamo, en ese óleo, en ese perfume aromático, en ese ungüento que la Biblia lo describe como algo muy especial, obra primorosa, que Dios prohibió en Israel que nadie se atreviese a componer este químico, este compuesto, solamente aquellas personas encargadas por Dios que eran sacerdotes. Mirra, aceite, canela, en fin, ahí la Biblia habla de los elementos
de la unción. Eran elementos, sustancias muy apreciadas, muy preciosas, eran ungüentos exquisitos. Pero también hablamos de la palabra cabeza y hablamos que la Biblia traduce la palabra cabeza como lo alto, capitán, caudillo, lo que comienza, cumbre, cúspide, lo que está encima, lo encumbrado, lo excelente, lo fino, jefe, príncipe, principal, soberano, tropa. La palabra se traduce de muchas maneras, pero todas las maneras habla de lo más elevado, de lo que está al frente, de lo que dirige. Amén. Se traduce cuando habla del aceite de la unción, que debe ser algo especial, se usa la palabra, se traduce que sea fino, y es la misma palabra que se traduce como cabeza. Entonces, lo que quise enseñar también se refiere a lo encumbrado como las estrellas. Así lo usa Job 22:11. En fin, todas las palabras que usa aquí para hablar de lo que recibe la cabeza son palabras mayores, como decíamos, son palabras muy expresivas, que habla de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. lo más excelente de todo, para decir que todo lo bueno, lo justo, lo noble, lo digno, lo grande, lo deseado de Dios, lo que produce alegría en Dios, lo que satisface a Dios, la plenitud de Dios, la fuerza de Dios, la prosperidad de Dios, todo lo que es bendición de Dios desciende sobre la cabeza. En este caso, sobre aquel que es apartado por Dios, como dice el epístola a los Hebreos. Nadie recibe para sí la honra sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón. Amén. Recibió la honra. Es la honra lo que recibe la cabeza. La cabeza siempre debe ser cuidada, protegida. Amén. Yo puse el ejemplo de cómo nosotros instintivamente protegemos la cabeza como algo vital en el cuerpo. Cuando viene una amenaza hacia un objeto y nos sentimos amenazados, ni siquiera tenemos que pensarlo. Las manos se sacrifican para que la cabeza no sufra, no sea herida. Y así debe ser, todo el cuerpo debe cuidar a la cabeza, porque si hay cabeza hay cuerpo. Si no hay cabeza no hay cuerpo. Y eso es algo muy importante. No es una enseñanza, no es una enseñanza cualquiera, no es una deducción o conclusión, es algo que está a la vista donde quiera, no solamente en la Biblia, sino en el mundo secular, en la vida práctica. En todo tiene que haber una cabeza y hay que cuidar esa cabeza. No es sabio rebelarnos contra la cabeza, herir a la cabeza y dañar a la cabeza, porque al final de cuentas eso va a redundar en perjuicio contra nosotros mismos también. Así sucede. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y estaba hablando de Satanás. Si Satanás está dividido, su reino no va a permanecer. Y así sucede cuando los que están bajo un gobierno se rebelan contra el gobierno, dañan todo. Hay una crisis. Por eso es la responsabilidad de los que gobiernan, que lo hagan bien, para que el pueblo que se rebela no se justifique diciendo lo hicimos por esto y esto y esto. Así que es una gran responsabilidad mutua, tanto del gobernante como los gobernados. Pero aquí hay algo demasiado elevado para pasarlo por alto. En el libro del Éxodo habla de la consagración de Aarón, y es algo muy importante lo que dice. Por ejemplo, vamos a proyectar allí a Éxodo 28, los versículos 29 y 30. Éxodo 28, 29 y 30. Dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente.
el 30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Dice, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El sumo sacerdote tenía aquí lo que se llama el pectoral. Entonces, él tenía aquí en el pedo como en forma, un diseño cuadrado que tenía 12 piedras distintas, preciosas. Cada piedra representaba una tribu de Israel, eran 12 tribus. Entonces, él entraba como un chaleco, hacemos nosotros, o cualquier blusa que sea vestido por la cabeza, un delantal cuelga aquí. Entonces, naturalmente, aquí estaba el Urim y el Tumim, que eran las dos piedras donde se consultaba a Dios. Si era así, prendía una; si era no, prendía la otra. Así se consultaba a Dios por el Urim y el Tumim. Pero aquí tenía las 12 piedras. Ahora, ahí dice que el aceite era vaciado sobre la cabeza. Y dice que después naturalmente bajaba porque era en abundancia. No es como a nosotros que hacemos un símbolo con un poquito de aceite. Se echaba el cuerno lleno del aceite y empapaba la cabeza. En este caso de Aarón empapó y bajaba el aceite, corría, chorreaba por su barba primeramente. La barba en la Biblia es un tipo de dignidad, un tipo de honra. Así que en la cabeza hay honra, está la barba. La barba representa la honra y está en la cabeza. Amén. Entonces baja el aceite desde la cabeza y baja la barba, y de la barba chorreaba por acá, como la barba era abundante, copiosa, bajaba hasta acá. Y cuando el sumo sacerdote, en este caso Aarón, bajaba la cabeza, la barba le llevaba, caía el pectoral, donde comenzaba el pectoral. Y ahí seguía bajando, se deslizaba el aceite y seguía rodando por todo el vestido hasta llegar al borde del vestido. Así que recorría todo el vestido, todo el cuerpo. Por eso es importante que dice ahí que el sumo sacerdote llevaba en su corazón y en el pectoral los nombres de los hijos de Israel. Quiere decir que cuando el aceite bajaba desde la cabeza y pasaba por la barba, después seguía donde estaban los nombres de las 12 tribus, dando a entender que cuando Aarón fue consagrado, también todo Israel fue consagrado. Amén. En mi consagración, ustedes son consagrados. En la consagración de los ancianos de esta iglesia, ustedes son consagrados. Aunque por la mala práctica que se ha hecho del ministerio, las personas han pedido el respeto al ideal ministerial, pero para Dios el ministerio sigue siendo lo más elevado porque es la representación de Dios en la tierra, la dignidad y la honra de Dios en la tierra. Yo predico mucho a los ministros desde Argentina hasta España. Aquí no me detengo mucho a hablar del ministerio, pero ellos saben que yo hablo mucho acerca, no solamente en el libro, siempre me detengo porque Dios me ha dado una revelación, creo, acerca de lo que es la honra del ministerio. Y aunque se ha desvirtuado el ministerio, mis amados, o estar en autoridad, el que ama a Dios y teme a Dios, no importa los malos ejemplos de aquellos que han sido llamados y no han vivido el ideal de Dios, los malos ejemplos de los hombres no hace vana la honra de Dios. De ninguna manera. Amén, porque siempre hay ministros de Dios que son dignos de Dios. Y gobernantes y personas que están en autoridad que son dignas de Dios, porque viven de acuerdo a la investidura y la honra que han recibido de Dios. Entonces, es muy importante esto, lo que Dios destaca aquí. Hay dos ilustraciones aquí. Está la ilustración del aceite en el caso de la consagración, pero está también la lluvia que cae sobre el monte Hermón, monte muy importante en el norte de la Tierra Santa, y que cuando caía la lluvia, naturalmente bajaba con fuerza la lluvia, creaba una humedad muy, muy importante, y entonces la lluvia bajaba
bajaba y él usa esa ilustración para hablar de la bendición de Dios que viene sobre la cabeza. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Yo aquí voy a sustraer una enseñanza. No puede haber unidad en el cuerpo si no hay unidad entre el cuerpo y la cabeza. Ya lo van a ver. No puede haber unidad, la que habla ahí, unidad, si no se respeta lo que es de Dios. La unidad, mis amados, aunque es un don de Dios, no implica que no requiere una sujeción a Dios, al cuerpo y a su gobierno para que sea posible. Por ejemplo, en el día del Pentecostés, el aceite de la unción, en este caso, no fue el aceite de oliva natural, sino el mismo Espíritu Santo que descendió en la consagración de Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, que el cielo se abrió y se oyó la voz de Dios hablando del buen óleo y aprobando a Jesús. Este es mi hijo amado de quien tengo contentamiento. En el día de Pentecostés, cuando estaban unánimes juntos, el Espíritu Santo, igual que hizo con Jesús en el Jordán, descendió sobre la iglesia y la empapó. Y el óleo del Espíritu Santo descendió sobre todo el cuerpo. Dice que todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y allí más adelante describe cómo vivían, estaban juntos, sentían una misma cosa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en todas las cosas. Ellos perseveraban y estaban sujetos a los apóstoles. Y dice que traían el dinero de las propiedades que vendían y ponían ese dinero a los pies de los apóstoles. Había una armonía, había una sujeción en todo el cuerpo. En la parte natural tiene que ser así. Usted le corta la cabeza a una persona y el cuerpo no va a durar mucho. Amén. Si usted es un lagarto o ciertos animales, usted va a saltar un poquito por ahí, se le llevan un rabo, pero después el rabo se va a morir. Porque eso es el efecto todavía de lo que había recibido del cuerpo, la energía o el sistema nervioso, pero tarde o temprano usted se va a paralizar, porque sin cabeza el cuerpo no funciona. Amén. Entonces, es muy importante que veamos dos cosas en la enseñanza. Veamos la honra que Dios ha dado a los que gobiernan. Porque, escuchen, estar en autoridad es estar en representación de Dios. ¿Qué yo dije? Estar en autoridad es estar en representación de Dios, porque toda autoridad proviene de Dios. Y ya dijimos que esto no es semántico, es una realidad y es más profunda de lo que expresa ahí, porque está hablando que Dios es el diseñador. Porque si no, no tiene sentido que los que sirven en los gobiernos humanos sean servidores de Dios. Porque tristemente los gobiernos humanos están divorciados de lo que son los principios de Dios. Imagínense que el Imperio Romano, en el contexto está hablando de Nerón y de toda esa gente. Como Nerón, que era un perverso, y los que gobernaban el Imperio Romano, que no hay manera de describir su inmoralidad, podían representar a Dios. De ninguna manera. Está hablando del diseño, no está hablando de la práctica. Es como los gobiernos de hoy, ni creen en Dios, ni le importa a Dios, ni tienen a Dios en su memoria. ¿Cómo pueden ser siervos de Dios si no piensan como Dios? No se trata de su manera de pensar o practicar la justicia o la manera de gobernar. Está hablando del diseño que es de Dios. Es el diseño que es de Dios. Tienen la aprobación de Dios porque Dios estableció el orden y le pertenece a Dios. Él es el inventor del orden y del gobierno. Amén. Entonces, es importante hacer una diferencia y entender estas cosas. No le estamos dando sujeción a la persona, ni a su sistema, ni a lo que hace, sino a lo que representa. Es la representación, amados. Hay que entender eso. Es la representación. Como hablé en un mensaje acerca de David. David respetó a Saúl. No porque Saúl se lo merecía. Saúl era un villano, amados. Era un carnal. Un hombre endemoniado, se puede decir así.
pero tenía el óleo de la unción. Y David cuando le cortó un poquito del manto, se preocupó, se turbó, porque no era, dice, yo no estoy tocando a Saúl, estoy tocando al ungido de Jehová. Estoy tocando la parte de Dios en el reinado de Saúl. Y eso hay que entenderlo. Ojalá que Dios, como hacían los apóstoles, con muchas palabras nos haga entender a nosotros, amados. Aquí no estamos predicando para que usted se someta o conseguir algo como hacen algunas personas. No, aquí estamos predicando para que usted entienda un principio que no solamente se aplica a la iglesia, se aplica en la casa, se aplica en el trabajo, se aplica con la policía, con los bomberos, se aplica con el gobernador, con el concejal, con el presidente, con todo el que tenga autoridad, no importa quién sea. Es una manera de vivir, es el reino de Dios. Usted no puede decir venga el reino de Dios si usted no vive de esa manera. Es fácil decir venga el reino. Es muy fácil hablar del reino, cantar del reino, cantar y danzar y saltar en cuanto al reino. Lo difícil del reino es vivir el reino. Por eso nuestro mensaje es la vida del reino, no es la teoría del reino, es el reino de Dios. Y el reino de Dios se practica cuando llegan esos momentos donde yo tengo que sacrificar mi yo, mi ego, mis intereses para decir esto es lo correcto. Pongo a un lado mis emociones, la índole que sea, y digo voy a hacer lo correcto. Amén. Como dice el Salmo, aquel que aún jurando en perjuicio propio no cambia. No cambia. O sea, en otras palabras, no cambia el juramento. Yo juré, yo prometí, yo no cambio eso bajo ninguna circunstancia. Aunque me estén proponiendo algo que me conviene, yo no cambio. Amén. No se trata de mí, como dije ayer, se trata de Dios. Fuera de mi conveniencia, fuera de mi compromiso, mi lealtad con mi amigo, con mi compañero, con aquel que me ayudó, con mi familia, con quien sea. El compromiso con Dios. Jesús estaba muy claro. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es ahí donde usted puede decir yo creo en el reino de Dios. Yo creo en el reino de Dios. Yo creo en el reino de Dios. Cuando usted tiene que sacrificar lo económico, tiene que sacrificar cualquier cosa que le perjudique, usted dice no. Aunque yo me perjudique, yo sé que esto es lo correcto. Este es el reino de Dios. Y yo quiero vivir el reino de Dios, no en teoría, no en palabras, sino en hechos y en verdad. Yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, comprometido con Dios. Por eso me detengo. Por eso me detengo. Creo que Dios en su misericordia siempre nos revela las causas y la esencia de las cosas y no los efectos. Cuando andamos en los efectos nunca vamos a entender a Dios. El evangelio no es entendido porque no se entiende en su fundamento. No se entiende desde el punto de vista de la dádiva de Dios en Cristo. El nuevo nacimiento no se entiende porque lo que se enfatiza es el cambio de vida. Por eso muchos entienden que nacer de nuevo es cambiar de vida. La Biblia enseña que tú puedes cambiar de vida y no haber nacido de nuevo. Que tú puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque los cristianos no se hacen, nacen. Los cristianos no hacen para ser, sino que hacen porque son. Y yo oro a Dios. Y para mí esto es muy importante, como por mi conciencia, por lo que he aprendido de Dios, como hombre de Dios, comprometido con Dios. Y yo le pido a Dios, como administrador de Dios siempre, que yo no me incline a nada que no sea la voluntad de Dios. Que yo no me deje marear por concepto, por idea, por compromiso, por lealtad a nadie, sino a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siempre me han oído decir que cuando se trata de Dios y el soberano, yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo esposa, yo no tengo a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque si yo disciplino a un hermano cualquiera y después tengo que disciplinar a mi esposa, tengo que hacerlo de la misma manera. Es mi esposa, pero la tengo que disciplinar porque es digna de disciplina, igualmente que a la otra persona. La justicia no se inclina hacia nada, amados. Eso es integridad para con Dios. Santidad es integridad para con Dios. Yo no voy a cambiar porque me conviene.
No, tengo que defender el principio. El que gobierna tiene que defender principios. Nunca puede gobernar en contra de lo que Dios no haría en una situación dada. Siempre, ¿qué haría Dios en este caso? Voy a la Escritura, voy al Espíritu Santo, pido consejo. Yo recuerdo, usted, lo que tiene aquí muchos años, sabe que yo siempre de eso, cuando se trata del reino de Dios, no tengo amigos, no tengo a nadie. En otras palabras, si tú vienes a mí y me traes un regalo, y mañana me traes otro regalo, yo lo voy a recibir porque tú dices que Dios te dice que me lo des. Pero el día que te tengo que disciplinar, olvídate de los regalos. Te voy a disciplinar igualmente. No me vas a comprar con un regalo. De ninguna manera. Amén. De ninguna manera. De ninguna manera. Me vas a comprar con un regalo. ¿Por qué? No porque yo no sea agradecido, sino porque hay un compromiso mayor que el que tengo contigo. Más allá de mi gratitud a ti por los favores que he recibido de ti, está aquel que me ha favorecido en todas las cosas, quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y que me ungió con el óleo santo, dándome la excelencia de Cristo del cielo y toda la dignidad que implica derramar su óleo superior sobre mí. Y esto no se aplica solamente a mí, sino a los ancianos, a los líderes de los ministerios. Usted que diácono, cuando lo pongan a cuidar una puerta, de la misma manera, hágalo para Dios con autoridad, con respeto, como es digno de Dios. ¿Qué fuera de Israel si Israel hubiera respetado este principio? ¿Qué hubiera sido de la iglesia en los 20 siglos si la iglesia hubiera respetado este principio? ¿Qué fuera de los gobiernos de los hombres si la influencia de la iglesia en Occidente se hubiera vivido esto? No hubiera sido así. Hoy reina la traición, la intriga, los golpes de estado. No se puede confiar en nadie. No hay lealtad para nada, amados. Y el que no es leal con su propia conciencia, y el que no es leal con los suyos, ¿cómo va a ser leal a Dios? De ninguna manera. Usted comienza siendo leal a Dios y después usted es leal a los demás. En el orden del aceite que baja desde la cabeza. De la misma manera. Y por eso me detengo acá. Todas las veces que sea necesario, hasta que el Espíritu Santo no solamente te toque, te impregne esta verdad en una práctica, en la vida. Es necesario, amados. Es frustrante predicar tanto del reino de Dios y la gente prima más los intereses personales que la vida de Dios. Dios quiere gente comprometida con su palabra. Hay un título en la Biblia que Dios se lo dio a algunos, como siempre habla de Moisés. Moisés, varón de Dios. Moisés, varón de Dios. Son palabras mayores. Oigan, de Dios. Es un varón de Dios. Y decía Moisés y otros, siervo de Dios, siervo de Dios. Pertenece a Dios. Fue redimido por Dios, fue llamado por Dios, fue enviado por Dios, le pertenece a Dios. Su lealtad, su compromiso, su servicio debe ser solo a Dios. Una vez el Señor me habló en el proceso de mi mente y me dijo: ¿de quién era siervo Eleazar, el damaseno? Y yo dije: de Abraham. ¿De quién era siervo Abdías? Y yo dije: de Acab. Y así comenzó a mencionarme algunos siervos y yo respondía. Y después Dios me dijo: ¿y tú de quién eres siervo? Entonces me dijo Dios: si Eleazar era siervo de Abraham, ¿a quién servía? Abraham. Y Abdías, si era siervo de Acab, ¿a quién servía? Acab. ¿Y tú? ¿A quién tú sirves? ¿Con quién es tu compromiso? No es Radamés el siervo del amanecer de la esperanza, no. Es Radamés el siervo de Dios.
Es el siervo de Dios. Compromiso es con Dios. ¿Cuántas veces estamos presionados familiarmente? Los hijos a veces toman actitudes que violan los principios de nosotros en la casa. Y tenemos que decir, no, así no. Tengo un compromiso con Dios. Cuando mi hijo mayor se extravió, se casó y vivía en la parte de abajo de mi casa, pues la esposa de él es una mujer preciosa, es mejor que él, literalmente. Es una mujer que su mamá carismática católica y cree en Dios y está bien para mí. Pero no tiene la información que tenemos nosotros, así que llegó el día de Halloween, entonces viene a celebrarle al mayor el Halloween. Y cuando yo vi toda esa preparación, yo entré y llamé a mi hijo y dije, un momentito, espérate, tú estás bajo mi techo. Y yo le expliqué, dice, no papá, pero ¿qué es eso? Eso no es nada. Eso es una celebración tonta. Eso no queda. Y comenzó a subestimarme el Halloween. No, digo yo, papá, para ti no vale nada eso, pero para mí sí vale. Hay una enseñanza espiritual y esta es la casa de alguien que sirve a Dios. Y no se puede servir en la misma casa de Dios y a los demonios. Y entonces se me resistió muy fuerte. Y yo le dije, papá, o obedece o te sale por esa puerta. Bajo mi techo, no eso. Y me dice, se me paró y me dijo, ¿tú estás botando a tu hijo de la casa por eso? Por una celebración. Digo, no te estoy votando por la celebración. Te estoy votando porque tú no quieres respetar el Dios de esta casa. Después armonizamos, pero me le paré. Aquí no, llévatelo ahí a McDonald's, donde quiera, y celebra tu Halloween, pero aquí en mi casa no. Yo no soy fanático religioso. Los que me conocen saben que yo no soy fanático religioso. Pero hay momentos, hay que defender los principios y los valores de Dios como gobierno de Dios. Yo amo a mi hijo. Yo respeto a mi hijo. Tenemos una linda relación. Pero no sacrificando lo que yo soy. Mi hijo decidió tomar un camino. Yo tengo el mío. Oro para que regrese al camino, pero si no regresa nunca, yo seguiré siguiendo a quien sirvo. Amén. Hay momentos que hay que tomar decisiones en la vida, amados. Yo no tengo, si alguien en mi familia está extraviado, que seguir el extravío. A mí Dios me dio un camino. A mí Dios me dio un propósito. Cada cual va a dar cuenta a Dios de su mayordomía y yo también. Yo no voy a hacer una carta falsa para traer un familiar de mi país. De ninguna manera. De ninguna manera voy a hacer nada en gobierno. De ninguna manera. He tenido que tomar decisiones muy delicadas como pastor. Cuando no. Nunca voy yo a dejar de dar una integridad. Yo represento a Dios y tengo un compromiso con la iglesia de Jesucristo. Y perdónenme, no me estoy poniendo como ejemplo. Estoy hablando de mi convicción. Mi convicción delante de Dios. Soy un hombre con pies de barro. Puedo mañana hacer el Judas de la cena. Pero mientras el Espíritu Santo gobierne mi vida, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y yo te enseño lo mismo, mi hermano y mi hermana. Yo soy más interesado, y Dios también, en que usted se comprometa a vivir el reino de Dios, que tener un montón de teorías, que usted la conoce, la ha escuchado y la puede leer en nuestros libros, pero no se trata de eso, se trata de vivirlo. Se necesita revelación para entender la vida del reino, pero corazón para vivir la vida del reino. Compromiso con Dios, compromiso con la cruz de Cristo para seguirlo. Si hemos perdido nuestra credibilidad, es porque no vivimos de acuerdo a lo que profesamos.
Tenemos que volver otra vez. Tenemos que volver al camino de nuevo, al orden de Dios, al compromiso con Dios. Que si nos odian sea por nuestra fe, que si nos persiguen sea por nuestra fe, pero no que nos rechacen por ser hipócritas, por decir una cosa y hacer otra. Que Dios nos ayude, porque para esto nadie es suficiente. Pero es bueno que usted sepa qué es lo que baja. ¿Qué es lo que baja del cielo cuando Dios aparta y pone a alguien como autoridad? Usted está respetando el óleo que Dios hizo descender sobre esa persona. Eso es lo que usted está respetando, el óleo, que es una decisión de Dios, una elección de Dios, de un llamado de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos y debemos respetar, amar y cuidar al que está en autoridad, como Dios siempre lo ha establecido desde el principio. En los mensajes de la mañana, pocas veces, o casi, he mencionado así, pero no me he detenido. Pero yo estoy muy interesado, por amor a todos, porque yo no puedo predicar solamente para aquellos que ya conocen, sino aquellos que no conocen. Y yo quiero leer algunos textos rapiditos, solamente para que ustedes vean cómo Dios es consecuente por toda la Biblia para hablar de respeto a lo que es la autoridad. Ya dije que en el Génesis puso al hombre como autoridad sobre la creación. Eso implica no solamente a Adán como cabeza, sino a todos los seres humanos que se enseñoren de los animales, de toda la creación. Después se estableció el orden en el hogar. Todos hemos leído que el marido es la mujer, el marido es la cabeza de su mujer, que así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero llegué a mencionar a ustedes que aún en el caso de Satanás, Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, sino que solamente le dijo: el Señor te reprenda, oh Satán, pero no lo maldijo. Porque yo dije por qué. En el contexto de Judas está hablando de aquellos rebeldes que no se someten a la autoridad. Entonces lo compara con los ángeles, y que en el contexto es porque Satanás era una autoridad. Entonces dijimos que Dios respeta al que está en autoridad, aunque Dios no esté de acuerdo con él. Por ejemplo, Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia, tener más de una mujer. Pero Dios, como el hombre como cabeza, decidió socialmente instituir la poligamia. Entonces Dios respetó eso. No lo aprobaba, y a nadie que tenía más de una mujer le fue bien en la Biblia. Una es suficiente. A nadie, búsquenlo en la Biblia, a nadie que tenía más de una mujer le fue bien. Pero ese no es el caso. No es que nos convenga o no, es que Dios no aprueba eso. Dios no aprueba el divorcio como Jesús lo dijo. Dios lo toleró. Cuando Jesús dijo que Moisés, por la dureza de vuestro corazón, les dio la autoridad para ustedes dar a sus mujeres carta de divorcio. Dice por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no era así. Eso demuestra que aunque Dios, porque el hombre había determinado eso, lo respetó. Pero en el diseño divino, el divorcio no existe. Y es bueno que hagan una diferencia entre una cosa y la otra. Dios tolera, pero no aprueba. Entonces, el que anda buscando el corazón de Dios no dice: bueno, Dios me lo permite. No es que Dios me lo permite. Es lo que es voluntad perfecta de Dios. Amén. Por ejemplo, vamos a proyectar allí a Éxodo 22, 28. Pues quiero establecer. Dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios prohibió en Israel injuriar a los jueces porque estaba en autoridad, y maldecir a los príncipes o al príncipe. El príncipe es el rey, el gobernador, el juez, el que está en autoridad. Por lo mismo, podemos ir por toda la Biblia
a hablar de eso. Yo quiero leer solamente los textos para que usted vea que Dios es consecuente con eso. Por ejemplo, veamos lo que dice Éxodo 21, 17. Éxodo 21, 17. Dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. También lo repite en Levítico 29. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Así fue la ley de Moisés. No se sabe si eso se practicó, porque había mucho respeto, pero el muchacho malcriado, había una sentencia contra él. ¿Por qué Dios hace eso? Suena como arbitrario. No lo juzgue con la mente del siglo XX, no lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque en la mente del siglo XX, el hombre se ha divorciado tanto de Dios que usted no va a entender eso. Pero la ley debe preservar el orden. La ley debe preservar el orden. Si el orden comienza en la familia, si la mujer no respeta al varón, por la causa que sea, y si los hijos no respetan a los padres, que eso es lo que está sucediendo hoy, la anarquía, el caos, todo eso, y las leyes que se promulgan hoy, en vez de ayudarlo, esto es lo contrario. Ponen armas en las manos y fortalecen el criterio de los equivocados. Y sigue en nombre de los derechos humanos. Lo importante no son los derechos humanos, sino los humanos derechos. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Aunque usted lo sepa, yo solo voy a leer. Efesios 5, 22 en adelante. Es muy conocido este pasaje. Efesios 5, 22 en adelante. No lo estoy leyendo porque no tengo que decir. Es que yo creo que a usted le queda que Dios es consecuente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Démoslos hasta ahí. Es suficiente. Lo que quiero que ustedes vean que Dios, eso que dijo aquí, lo repite en todo orden. En el gobierno, respeta al juez, al rey, a que tenga autoridad, y también en el caso de los hijos le deben respeto a sus padres, que son sus autoridades, y en el caso de la mujer al varón, porque es su autoridad, según Dios. Amén. Sigamos. Efesios 6, 5 al 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Está hablando aquí a los esclavos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Párate ahí. Yo me puedo detener en ese versículo y durar aquí todo el tiempo. Está hablando a los siervos. Pablo dice: si alguno se puede libertar, libértese, porque Dios lo hizo libre. Pero si usted es esclavo, sométase a sus amos terrenales. Y hágalo de corazón. Hágalo como para el Señor. Hágalo porque termina diciendo, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, como dicen los dominicanos, es fácil. Es fácil ser esclavo. ¿Saben lo que era un esclavo en aquellos días? Alguien que no tenía derecho de ningún tipo. Era maltratado, azotado, tratado como un mueble. No había recompensa, no había dinero, solamente trabajar como una bestia. No era fácil. Demasiado sublime. Esos textos lo usaban los esclavizadores americanos aquí contra los negros. Claro, usted lo ve el domingo en la iglesia cantando: sublime gracia del Señor. Y azotando y maltratando y abusando. Y diciendo que los negros no tenían alma. Porque ahí primaba más el interés económico, porque era una bestia que me trabajaba para mí, que la conciencia de que yo soy un cristiano. Y los blancos adoraban allá, y allá en el patio, allá estaban adorando a los negros. Y esos eran cristianos, eran cristinos. Si no puedo decir cretinos. Por eso estamos como estamos, amados. Cuántas cosas en nombre del Señor.
Pero miren lo que sigue diciendo. Dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sigue. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Escuchen ahora. Vosotros amos, ahora está los que están en autoridad, haced con ellos lo mismo. ¿Ve? Que Dios, por ambos lados hay una responsabilidad. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Para Dios no hay esclavos ni libres. Pero Dios respetó, porque era una institución social que el hombre como cabeza de gobierno humano lo había establecido y Dios lo respetaba. Pero acuérdense que un día Dios va a pedir cuenta al hombre. Nadie se escapa. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Hoy no se habla del juicio, pero mi Biblia habla de juicio. Así, dejen de estar amenazando a los siervos y maltratándolos, porque ustedes tienen un Señor en el cielo. Ese Señor de ambos, Él no hace excepción de personas. Sigue a ver, porque sí. El versículo que sigue. A ver. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira ahí, Dios es consecuente donde quiera que hay orden. Muy bien. Vamos ahora, para que vean esto, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 7 y después el 17. Hebreos 13, 7 y después el 17. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si son dignos de que se imite su conducta, síganla. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice ahí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Párense ahí. ¿Por qué es que hay que obedecer a los pastores? Porque ellos cuidan de nuestras almas. Dice, para que lo hagan bien. Y hay que someterse a ellos por causa de lo que hacen, porque fueron apartados para Dios, para ese propósito. Primera de Pedro 5, 5:5. Ajá, 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Parémonos ahí. Aquí está hablando de edad. No está hablando se aplica a los ancianos de la iglesia, pero está hablando de someterse a los ancianos de edad. Los jóvenes deben respetar a los ancianos por su edad. Por su edad Dios los considera autoridad. Y los jóvenes deben estar sujetos. ¿Cuánto se han perdido esos valores, amados? ¿Cuánto se ha perdido eso? ¿Cuánto se ha perdido eso? ¿Cómo tenemos que recuperar eso orando al Señor que tenga misericordia? Ven ustedes por qué los hijos no respetan a los padres. Todo se ha perdido. ¿Qué es lo que aprenden en las películas? ¿Qué es lo que Hollywood, esa cloaca, está tirando al mundo? Y respeto. Personas inmorales. Las calañas más bajas son los productores de Hollywood. Gente sin moral, gente basura. Son basura, amado. Créanme de verdad que son basura. Son la gente que están influenciando mucho, porque nos dejamos cautivar por los medios. Yo no sé qué es lo que le encontramos a una persona que se sabe presentar frente a una cámara y aprenderse algo de memoria. Porque que está ahí está leyendo. Sí, y vemos un presentador de noticias como una cosa grande. O una persona que tiene el don de cantar.
que tuvo que practicar y entonar y pasar por muchas cosas y ahora lo hace bien por el arte. Y la gente lo adora, prácticamente lo adora. Lo que ellos dicen, y por eso esa gente vive dirigiendo muchos movimientos, a veces movimientos torcidos. ¿Por qué ellos están torcidos? Pero la gente los sigue porque son ídolos para la gente, porque canta bien. ¿Qué me importa a mí que cante bien? Porque cante bien va a dirigir mi vida. Porque cante bien va a influenciar mi vida. Porque cante bien yo voy a dejar de pensar como pienso para pensar como ellos, que son basura, que no pueden mantener un hogar, ni una familia, ni los hijos los respetan. Vayan a ver todos los divorciados peleando en las cortes por los hijos, o no lo ven. ¿Cuántos se suicidan? ¿Cuántos son drogadictos? Dígame uno que pueda permanecer casado. Son muy pocos los que permanecen casados toda la vida. Y cuando lo hacen son infieles. ¿Pueden enseñar esa gente a nosotros? Están torcidos y están torciendo al mundo. Se rebelan contra lo bueno y aplauden y fomentan lo malo. Dice el profeta: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Un día juzgará Dios toda obra de los hombres. Pero que yo le dé mi corazón como siervo o sierva de Dios, eso sí es algo dañino, porque soy la sal de la tierra. Yo no puedo simpatizar con lo malo. A gente que le dan un voto a un presidente simplemente por una conveniencia política o una simpatía política. Si está haciendo lo malo, a mí no me importa que sea mi padre. Está malo y está malo y está malo. Es inmoral, es inmoral, es inmoral. ¿Cómo voy yo a aprobar una conducta que está en contra de Dios, de los principios de Dios, que es inmoral y está torciendo al mundo y a las naciones? De ninguna manera. Ah, porque yo soy de tal partido, porque ¿qué? Ustedes creen que están defendiendo a Dios. No crean tonterías, amados. No defienden nada, defienden los intereses. Te hacen jurar por la Constitución y la viven violando. Y todos son iguales. Por detrás hacen todo lo contrario a lo que juraron. Todo lo contrario a las leyes. A unos lo descubren, a otros no. Pero todos son iguales. Basura. Y perdónme que le llame basura. Estoy hablando basura a lo que ellos hacen, no a lo que ellos representan, por favor. Eso es basura, amados. Yo no le puedo dar mi corazón a eso. No me puedo dejar corromper. La Biblia dice que no me aclimate al mundo. No me puedo aclimatar a eso. Si es mi mamá que lo hace. Si mi mamá fuera una prostituta, que Dios se la libró, a mí me va a doler. Y voy a decir, me duele, pero es prostituta. Porque la verdad nos hace libres, amados. Yo por mi simpatía con mi mamá no voy a dejar de decir lo que hay que decir. Por favor, la verdad nos hace libres. Tenemos que dejar las emociones y las pasiones afuera y ser hombres y mujeres de Dios, siervos de Dios, siervos de la justicia de Dios. ¿O no fue clavado Cristo por eso? No vuelvas a crucificar a Cristo apoyando y dándole tu corazón al pecado. Nos hemos olvidado que para que hubiera gracia hubo alguien que se sacrificó. Y se sacrificó por tu pecado y el mío. Y entonces si Él se sacrificó por mi pecado, yo no voy a seguir pecando ni a simpatizar por el pecado. Lo malo es malo. Lo que ofende a Dios, me ofende también a mí. Y lo que agrada a Dios me debe agradar a mí. Y lo que Dios aprueba lo apruebo yo. Y lo que Dios condena lo condeno yo. Porque yo soy siervo de Dios. Hijo de Dios. Pero para someterse se necesita humildad. Ahí lo dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué está en ese contexto ese texto? Porque no someterse es soberbia. Se necesita ser humilde. La palabra humilde en la Biblia significa estar debajo. Estar debajo. ¿Tú sabes lo que es gracia en el Antiguo Testamento? La palabra gracia en el Antiguo Testamento
significa literalmente que un superior se doblegue frente a un inferior. En este caso para bendecirlo. Ruth le dice a Booz: he encontrado gracia delante de tus ojos. O sea, ¿cómo tú te inclinas para ayudar a esta mujer? Quiere decir que Dios, para manifestar la gracia a nosotros en Cristo, se redujo de Dios a hombre, de hombre a siervo, de siervo a pecador. Se rebajó. Entonces, humildad es el sentir de Jesús, meterme por debajo, someterme a lo que Dios, a todo lo que es de Dios. No solamente al hombre que está en autoridad, sino a la palabra de Dios que tiene autoridad sobre mí. Porque esta es la autoridad en asunto de fe, la palabra de Dios. Entonces, vieron ustedes, amados, por toda la Biblia hemos visto el respeto que tiene Dios, el mandamiento de Dios, cómo nos manda a someternos a toda autoridad. Bien, a todos los niveles. Al gobierno civil, ha establecido un orden en la casa. La esposa sujeta al esposo, los hijos a los padres, los esclavos a los amos, los jóvenes a los viejos. Qué lindo el orden de Dios. Pero hay que creerle a Dios en un tiempo como este para usted hacer eso. Ahora usted se resiste. Tengo que someterme a nada. Yo soy independiente, esta es mi vida, hago lo que me da la gana. Haz lo que quieras, pero no olvides que un día Dios juzgará toda obra. Y no lo hagas por temor al castigo, sino por causa de la conciencia, que es lo que estamos estudiando. Muy bien, vamos a seguir mirando algo aquí. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel 21. Segunda de Samuel 21. Versículo 15 en adelante. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué cosa? David se cansó. ¿Cuántos saben que a los líderes se cansan? Y se sientan en la adoración a veces cuando están cansados. Dice: y Esbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, de los filisteos, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, trató de matar a la cabeza, al rey. Mas Abisai, hijo de Sarvia, uno de los generales, también era sobrino de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, oigan bien, le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Israel. Eso es un pueblo entendido, amados. Nosotros no estamos predicando estos mensajes porque aquí está pasando algo, porque tenemos meses predicando esto. No se trata de eso. Ahora mismo que yo sepa, no hay rebelión en el reino, que yo sepa. Así que no estamos predicando esto por nada, ni estamos predicando esto porque usted se somete a mí. Yo no tengo problema. Yo sé que estar en liderazgo significa estar bajo el cuestionamiento de la gente. Ya los ministros de Dios tenemos que tener piel de cocodrilo, que dicen de nosotros, que nos murmuran, que dicen. Ahora, cuando dicen algo de mí, siempre pienso si tienen razón. Eso sí lo aconsejo. Si una persona dice algo de mí, yo digo, yo lo veo. Si ya dos están diciendo lo mismo, yo digo, wow, son dos que no se conocen ni se han puesto de acuerdo, que están diciendo algo de mí. Si hay tres que lo dicen, no, yo me tengo que mirar bien, porque tres personas me están evaluando de esta misma manera. Y debo saber que yo soy un hombre, que me puedo equivocar. Amén. Pero lo correcto es venir al líder y decir: pastor,
he notado eso, mejórelo. Y yo le voy a decir, gracias, amado, por cuidarme. Pero no edifica salir a murmurar y hacerte daño, porque no me lo está haciendo a mí, sino a ti, a Dios. A Dios porque lo lastima y a ti porque te ponen un problema bien serio delante del Señor. Amén, amados. Pero así como físicamente la tendencia es cuidar a la cabeza, así debe ser también. Entiendan que eso es una ley espiritual. Esto yo lo he dicho muchas veces porque yo no lo aprendí de los hombres, lo aprendí por revelación de Dios. Al principio que Dios me dio la revelación del reino, yo me di cuenta de algo, Dios me reveló algo. Yo a veces me cansaba y me sentaba porque estaba cansado y tenía los ojos cerrados adorando. Y Dios me dice, abre los ojos y mira a la congregación. Y yo abría los ojos y miraba a la congregación. Y me daba cuenta que la mayoría estaban sentados. Dios me decía, nota que ellos no te están mirando a ti. Ellos no están sentados porque se están mirando a ti. Están sentados porque tú transmites a ellos tu cansancio, porque tú eres la cabeza. Dice, disimuladamente párate y con los ojos cerrados. Y yo me levantaba, cerraba los ojos y seguía adorando. Después de un rato, dice Dios, ahora abre los ojos. Yo lo miraba y veía que estaban la mayoría parados. Dice Dios, viste que ellos no te están mirando, inclusive tienen los ojos cerrados, no te están mirando a ti. Es que como tú estás, está el pueblo. Es la ley de la representación, que voy a hablar más esta tarde que ahora. Es la ley de la representación. Si tú como esposo estás mal en tu casa va hacia abajo. Si tú en tu paternidad como padre, como madre, tú estás mal, tus hijos no van a estar bien, porque la unción viene de la cabeza. Tanto lo bueno como lo malo viene de la cabeza. No solamente lo bueno, lo malo también viene de la cabeza. Todo lo que ha pasado en el mundo son los malos gobernantes, las injusticias. Eso es lo que ha quebrado el orden civil, político, los malos ejemplos, la corrupción. La gente no cree en los gobernantes. Por eso se rebela y no respetan a nadie. Y se justifican por eso. Pero aquí dicen, juramos que desde ahora en adelante tú no vuelves a salir más a la guerra. Y no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Cuántos saben que el líder es la lámpara? Tú eres la lámpara de tu casa. Nosotros los ancianos somos lámparas en la iglesia. No se puede apagar la lámpara. En la lámpara está la visión. En la lámpara está el propósito de Dios. Y eso no se puede apagar. Si el líder está cansado, el pueblo está cansado. Si el líder está descansado, el pueblo está en reposo. Si el líder está reposado, el líder puede tener más tiempo de oración y más tiempo con la palabra, y va a tener frescura en sus mensajes y no va a venir a repetir lo mismo en el púlpito. Tiene palabra, usted va a ser alimentado. Va a haber fuego de Dios, va a haber celo de Dios, va a haber consecuencia. ¿Por qué? Porque está en buen bienestar, porque la unción está cayendo sobre él. La unción significa fuerza, prosperidad, fertilidad, honra, perfume aromático. Todo lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero está bajando sobre él. Y como va a bajar, algo le va a caer a usted. Miren, Dios me reveló a mí la vida del reino y yo le enseñé a ustedes, hablando a los que comenzaron aquí con nosotros. Pero ustedes en la práctica me enseñaron a mí a aplicar muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que yo predicaba la palabra, pero yo no estaba aplicándola a todas las cosas. Yo aplico de acuerdo a como el Espíritu en el momento me dice, mira, me viene a la mente una ilustración, y yo aplico. Pero ustedes escuchando me enseñaron cosas a mí. Por ejemplo, yo recuerdo a la primera pareja que vino aquí a pedir la bendición porque estaban en una relación amorosa. Queremos la bendición porque hemos entablado una relación amorosa. Queremos la bendición suya.
Lo hicimos. Y desde ahí en adelante comenzaron otros a hacer lo mismo. Y me di cuenta que eso lo hizo Dios. Porque usted viene a pedir la bendición. Mi esposa, es raro el día que no me pida la bendición. Me la pide y la pelea. De verdad la pelea. Ella lo cree de corazón, que en mí está. Y cuando yo digo algo, yo no puedo decir en mi casa nada negativo. Oye, ay. No diga eso. Que tú eres la cabeza. Así que tengo que andar derechito en casa. No, de verdad. De verdad, no puedo decir nada negativo. A veces yo analizo, porque naturalmente soy administrador, digo, es que si pasa esto, va a pasar aquello. No lo diga y pasa. Tú ves, pasó. Digo, no, la verdad que no lo dije como profeta ni como cabeza, lo dije porque el sentido común me dice que iba a pasar eso. Dice, no, tú eres cabeza, es que sale. Además de cabeza soy profeta. Y salen muchas cosas. Y digo, ay Señor, estoy obligado aquí a tener fe y ser positivo. Porque mi cabeza me lo demanda. Es constantemente. Mi esposa va a comprar, échame la bendición. Esta cosa, échame la bendición. Tengo que pararme, echar la bendición. Sí oramos todos los días, pero ella cada vez que va a salir algo, va a hacer algo, échame la bendición. Voy a una consulta médica, échame la bendición. Voy a Costco a comprar, échame la bendición. Ella lo cree. Pero mira, si vieran cómo lo defiende, ella lo cree, de corazón lo cree. Es más, lo que es más que yo, porque a veces también se me olvida. Y a ella no se le olvida. Eso hizo que muchos hermanos que van a viajar, vengan, pastor, voy a viajar, écheme la bendición. ¿Recuerdan ustedes aquellos días que los hijos salían y decían, mami, la bendición? Bendición. A lo estilo católico, no importa, pero usted se llevaba la bendición. Mami, Sión. Sión, mami, Sión, la bendición. Hasta cortaban la palabra. Sión, mami, Sión. Bendición. ¿De dónde nació eso? Son los valores de la palabra, amados. La unción viene por los padres. Los padres son bendición. Tienen autoridades. Miren, amados. Miren. La unción más poderosa en la Biblia no es la unción de los profetas. Es la unción de los patriarcas. Noé, patriarca Noé, con 3 palabras le trazó el destino a todas las naciones de todos los siglos, con 3 palabras. Cuando bendijo a Sem y dijo lo que iba a pasar con Jafet y con Cam, y ahí está el destino en 3 palabras cortitas, 2 o 3 textos, y le trazó el destino a las naciones. ¿Qué hizo también Jacob? Jacob, antes de morir, bendijo a las 12 tribus y profetizó, inclusive dijo en su tiempo dónde cada uno iba a estar ubicada y cuál iba a ser el símbolo de la bandera de cada uno, si era un lobo, si era un león, si era esto, por qué se iba a destacar. Es increíble. Un hombre que se estaba muriendo ahí, que bendito eres, Rubén, y tú, Jacob. Es increíble, casi muriéndose sin fuerza, con 147 años creo que tenía. Ahí apenas tenía que hacer un gran esfuerzo para hablar y bendijo a 12. Y qué bendición a cada uno, amados. Y usted cuando lee eso piensa, eso parece que fue escrito después, cuando Israel se estableció, porque todo lo que dice es verdad. Dice de Judá, dice de Judá, no, dice de Judá, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Jacob estaba diciendo que Judá iba a tener el cetro, el gobierno, cuando Rubén era el primogénito, y le quitó la primogenitura. Vamos a hablar esa tarde a Rubén, porque subió a su lecho, bendijo. Y Silo es el Mesías. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Y Moisés, antes de morir, bendijo a las 12 tribus allá, subió al monte y desde allá bendijo a las 12 tribus. Y lean lo que dijo. ¿Cuántas veces yo bendiciendo a una persona y estoy profetizando?
Porque una bendición es como una profecía, amados. Esta gente que dice, no, Dios te bendiga. No, yo soy bendecido. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Déjame, porque yo tengo autoridad para bendecirte. Déjame bendecirte. Es cierto, las promesas son nuestras, pero en nuestra boca está la bendición. Del corazón sale la fe y sale del corazón, brota del corazón, porque la fe está ahí en el corazón. Pero usted confiesa esa bendición y cae la bendición. Amados, tenemos que, estos no son valores simplemente, esa es la realidad espiritual. Estamos pidiéndole a Dios que mande un ángel. Estamos pidiendo a Dios que nos hable, que baje del cielo y haga algo, nos suba a la cama y nos hable a través de un ángel. Amados, Dios está hablando. Si nosotros viviéramos esta palabra, viviéramos de gloria en gloria y de poder en poder, Dios fuera real en nuestras vidas. Créanlo, Dios fuera real en nuestras vidas. Yo soy testigo, mis amados, que tengo años viviendo en el Espíritu. Es glorioso cuando uno vive en el Espíritu. Uno ve a Dios todos los días. Todos los días uno ve a Dios. Uno ora y está Dios. Dios le da la guianza a esto y sale. Usted ve aquello y uno profetiza y ve y sale. Todas las cosas se cumplen. Y dice, pero ¿cómo es esto? Eso es ver a Dios cada día. Es increíble. Yo recuerdo al principio las reuniones de oración que duraban horas aquí, todos ahí llenos de moco, llorando en la presencia del Señor. Y era increíble cómo Dios me hacía mirar cuando terminaba todo, que era como un rompecabezas que se unían las piezas. Este dijo esto, aquel profesor aquel, lo armaba y era todo armonioso. A veces yo estaba inspirado, profetizando, orando y dice, cállate, que en la boca tuya no está la palabra, está en fulano. Y le pasaba el micrófono a cualquiera allá y esa persona seguía y dice, wow, en la boca de él estaba. Dios es real, amados. Pero hay que andar en el Espíritu. Tenemos que dar la carnalidad, los conceptos, las ideas humanas. Tenemos la palabra más gloriosa, tenemos el bendito evangelio de Jesucristo. Dios nos ha equipado con toda bendición espiritual. Si vivimos en el Espíritu, amados, veremos la gloria de Dios, porque Dios es Espíritu y se va a manifestar constantemente en nuestras vidas. Cuando andamos en el Espíritu, no es tanto que Dios se manifiesta, sino que el Espíritu es su naturaleza y andamos en su naturaleza. No se puede apagar la lámpara. Hay que cuidar la lámpara. Y no estoy hablando solamente de nosotros los que gobernamos, sino tu mamá, tu papá. Honra a tu padre y a tu madre. Hay promesas, pero no es por la promesa. Es que Dios estableció eso. Hay que cuidar a los ancianos. La Biblia habla de la honra de un anciano. El respeto que hay que tener a las canas. Otro texto, también paralelo a esto, segunda de Samuel, capítulo 18. Y aquí terminamos. Segunda de Samuel, capítulo 18. Dije capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Tú vales más que 10,000 de nosotros.
Si nos matan a todos, ni caso, no sé, somos como perros que se cayeron. Pero si tú te mueres, el enemigo va a decir, ya ganamos porque el rey está muerto. Cuando mataban al rey en campo de batalla, se turbaba el ejército. Jesús lo dijo, muerto el pastor, se dispersan las ovejas. Es suficiente para hacer entender esto, amados. Suficiente. Suficiente. Si usted quiere que nosotros los líderes prosperemos en el propósito de Dios, ore por nosotros, bendíganos, levántenos las manos. No se una al diablo como acusador, no se una a los murmuradores. Ore, 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 ore. Somos seres humanos, somos flacos, somos débiles, somos propensos, cometemos errores. Claro que sí. Dios no ocultó los errores de sus ídolos, de sus héroes. Pero usted ore, ore, ore por ellos. Ore por ellos. Eso Dios me ha enseñado a mí. A veces yo me he indignado con ministros muy conocidos en la farándula evangélica que están haciendo cosas que no agradan a Dios y que están haciéndole daño al pueblo. Y yo he hablado y me he molestado y Dios me ha dicho en lo personal, en vez de estar hablando de ellos, ¿por qué no te pones a orar por ellos? Y me he puesto a orar por ellos. Y de corazón a orar. De corazón a orar. Aunque me indigna lo que están haciendo, porque le hacen daño a la obra de Dios y al pueblo de Dios. Pero hay que orar. ¿Quién puede cambiar las cosas sino Dios? Den un aplauso, Señor. Amado, les ruego como si Dios rogara por medio mío. Echemos mano a esta palabra. Vivámosla en todo el sentido. Vivámosla. ¿Saben cómo aplicar esto? Yo recuerdo una vez, aquí al principio, que los hermanos tomaron en serio esta palabra, que se respetaba esa palabra. Que una vez en un culto pusimos a alguien a esa puerta ahí con una orden, que no entre nadie por ahí, que todos entren por ahí. No me acuerdo qué era lo que había, no se podía entrar por ahí. Y entonces vino el predicador, un predicador invitado de la ciudad, y él entró. Y cuando les tocó predicar, dijo, wow, yo quise entrar por ahí, me dijeron, no puedes entrar. Me asombré. Y la persona dijo, no, que me dieron una orden, no se puede, nadie puede pasar, me dijeron. Y eso te incluye a ti. Uno por respeto a un invitado que viene de afuera, dice, no, también, el pastor me va a entender o quien sea, porque es el invitado. Claro, si vienen los bomberos, por favor, déjalo pasar. Si llega a la ambulancia a recoger, déjalo pasar. O sea, no seamos fanáticos, ¿eh? Pero sí, mientras no altere el orden. Hay una línea, ¿no? entre el sentido común y el orden, ¿no? Usted lo usa, no se ponga allí legalista, pero sí respetando la autoridad. Un ministro se forma no solamente por las instrucciones que recibe en un seminario o en un instituto bíblico. Un ministro es un maestro de piedad. Y la piedad se aprende con Dios y con aquellos que son nuestros maestros. Y como dice de los pastores, si es que viven bien. Y yo nunca podré olvidar que una vez fui con un discípulo que lo estaba formando en el ministerio acá, que después llegó a ser un anciano, y fuimos a un hospital a visitar a alguien que estaba en psiquiatría. Entonces, yo sabía que en capellanía, la oficina que tienen pastoral en los hospitales, a los pastores pues nos tratan con deferencia, y si nosotros presentamos nuestra identificación, pues nos dejan pasar. Pero el joven que estaba ahí atendiendo en psiquiatría le dieron una orden. En una hora nadie puede pasar. Era tiempo de visitas, pero en ese tiempo, según algo estaban haciendo adentro, que nadie podía pasar. Así que yo voy y me identifico, y él me dice, reverendo,
tengo una orden que nadie puede pasar ahora. Siéntese y me dieron una hora. El discípulo estaba inquieto y yo sabía que si yo iba a capellanía me dejaban pasar. Pero yo le dije a él, estos son los momentos que hay que aprender. A ese joven le dieron una orden. Yo no puedo venir a violentar esa orden y a romper el orden acá. Así que vamos a quedarnos una hora, duramos sentaditos ahí hasta que nos dejaron pasar. El orden, amados. El orden. Hay que hacer fila. Deje de estar colándose. Es el orden. Deje de estar sobornando a la gente para conseguir rápido el pasaporte. Espere su turno. Es injusto que estas personas tienen días esperando. Usted viene y le da $5 a ese sinvergüenza y usted sale con el pasaporte antes que él. Eso es inmoral para mí. Yo no le doy un centavo a nadie en nuestros países. Me matan, pero no le doy centavo a nadie. Si me para el policía, le digo, póngame la multa, yo la pago. ¿Qué hice mal? Yo pago la multa. Pero a usted recibe un salario, yo no tengo que darle dinero a usted. A la ciudad que yo le doy dinero, no a usted. Hágalo y usted verá que el policía no tiene nada más. Lléveme preso, yo pago la multa. No corrompamos más al mundo, amados. Andemos en orden, en respeto. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Oremos entonces a Dios. Incline su cabeza y oremos. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu palabra. Una vez más nos has iluminado, nos has ilustrado a través de la palabra. Es sentir de tu corazón en cuanto al orden. El mundo está convulsionado. El desorden, la anarquía, el caos reina por doquier. Hay respeto. El hogar está en decadencia. La carencia en el hogar, el desorden en el hogar ha dañado a las comunidades. Y los gobiernos de la misma manera están corrompidos. Reina el mal en todas sus formas. Es muy triste lo que está sucediendo, pero lo más lamentable y patético es que lo mismo está ocurriendo en la iglesia. Hay muchas rebeliones, tantas iglesias que nacen de una rebelión y justifican, tienen sus argumentos, tantos argumentos que se inventan para decir yo me fui por esto, por aquello, hice esto, por aquello. Pero tú estás en el cielo, Dios. Y tú traerás toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Danos conciencia como hijos tuyos, Padre, para actuar correctamente. Que nunca nos guiemos por las emociones, sino por lo que es correcto. Cada momento que estemos en un conflicto, digamos, ¿qué es lo correcto acá? No importa que yo sufra, que sufran personas que yo amo. No importa que yo sea perjudicado, ya sea por influencia, ya sea porque piensen mal de mí, lo que sea. Voy a hacer lo que es correcto. No lo que mis emociones me dictan. Las emociones no son buenas consejeras. Ayúdanos, Señor, a guiarnos por tu palabra. Especialmente en este tópico, en este tema del orden. A respetar el orden a todos los niveles, como tú nos has enseñado. Que si el mundo no vive en orden, nosotros andemos en orden. O no somos un ejército en orden, dice tu palabra. Por favor, bendícenos. Yo pido por mí, Señor. Quiero ser el primero en vivir esta palabra. No quiero ser un fariseo que pongo carga sobre los demás que yo ni toco. Lo mismo pido para los ancianos de esta iglesia, de los líderes de los ministerios. Señor, comienza la palabra, sujetos los unos a los otros. Igualmente en los hogares, que las esposas se sujeten a los esposos, que los esposos traten a sus mujeres como Cristo a la iglesia, siendo un ejemplo para la esposa. Y Señor, guiándose por el Espíritu para que la esposa tenga el ánimo de someterse y no le sea un conflicto. Los hijos, que nosotros como padres no lo provoquemos a ira, sino que lo podamos crear en disciplina y amonestación del Señor. Y todos aquellos que estén bajo nuestro cuidado o responsabilidad, ya sea que si somos managers o jefes en el trabajo, que tratemos a los empleados, Señor, el servicio doméstico, todo el que trabaja para nosotros con respeto, con dignidad, con amor.
no mirando el color de la piel, ni su condición social, ni académica, Señor, sino viendo en cada ser humano la dignidad de Dios. Padre, tenemos que vivir como hijos amados en un mundo malo y perverso. Te oro por mí, por mi casa, por mis hermanos, por las iglesias del Amanecer de la Esperanza y por las iglesias hermanas, hijas en las naciones, los ministros tuyos en esta ciudad, en las naciones. Lo mismo pido para todas las iglesias de Jesucristo, todos los ministros tuyos. Señor, vuélvenos a tu corazón y al orden del cielo. Queremos estar bajo tu autoridad como tú la has establecido. Venga el reino de Dios sobre nosotros. Cuídanos y guíanos en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi hermana, de todo corazón oro al Señor. Lo mismo que pido para mí, para esta congregación, pido para ti. Que el Dios del cielo traiga a tu corazón convicción acerca de esta palabra. Y que Dios te madure de tal manera que tú puedas caminar en este camino del orden de Dios. Y Dios te dé la humildad y la madurez para someterte a toda autoridad y a vivir bajo autoridad, en autoridad, como Dios lo ha establecido. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.